Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Bien, gracias a Dios. Sí, me da gusto verlos nuevamente, me da mucho gusto ver a hermanos que no veía desde hace buen rato. Sean todos bienvenidos, de verdad. Bienvenidos, allá veo a Doña Tita, a Don Ismael. Bienvenidos, Pati, bienvenida, ¿verdad? ¿Quién más? Los Guerra, bienvenidos. Rato que no los veía, también. Pero demás, bueno, pues ya Chuy, Luis, sean bienvenidos todos. Francisco, sean bienvenidos, de verdad. Ya saben que esta es su casa. Bienvenidos a todos ustedes. Bueno, y vayamos a la escritura, vayamos al tema que nos incumbe en esta mañana y continuemos acerca de la miniserie que hemos empezado hace una semana, acerca de las últimas palabras del Señor Jesucristo. Hemos incursionado en este trayecto, en el Gólgota, en el Calvario, en este lugar de la calavera. Hemos comenzado a analizar las últimas palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. 7 preciosas frases, las cuales el Señor Jesucristo habló. Y en estas 7 frases nos deja una enseñanza tan grande a cada uno de nosotros. Palabras las cuales no podemos pasar por alto nosotros. Palabras que si bien son importantes, lo más importante será que Jesucristo vino, nació, que murió y que resucitó. Nunca perdamos, mis hermanos, en cuenta esto. Cristo fue el único que resucitó. Los demás, iluminados, Mahoma, Gandhi, Mao Zedong, están en una tumba, mis hermanos. Pero Cristo es el único que no tiene tumba. Es el único que resucitó, que ascendió al cielo. Y que en esa ascensión y en esa resurrección, tú y yo el día de hoy podemos decirle gracias porque moriste por mí en la cruz, derramaste la última gota en la cruz del Calvario. Las palabras de Jesucristo son muy importantes y en estas palabras nos vemos reflejados usted y yo, y toda la humanidad se ve reflejada. En Lucas 23:43 leemos: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es la segunda frase que nosotros encontramos que sale de la boca de nuestro Redentor, de nuestro Salvador. Sus labios del Señor Jesucristo se abrieron para decirle a este moribundo que estaba en la cruz junto a él: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero que comparada con la primera frase que vimos, la atención en la primera estaba solamente sobre el Señor Jesucristo. No encontrábamos otra voz, sino solamente la voz del Señor Jesucristo dirigiéndose hacia el Padre y diciéndole: perdónalos, porque no saben lo que hacen. La única voz que encontrábamos aquí era la de Cristo, pero en contraste con esta segunda frase que sale de la boca del Redentor, encontramos una segunda voz, mis hermanos, la segunda voz de una persona que había volteado la mirada hacia la cruz del Calvario y había volteado y había reconocido que ese que estaba en esa cruz no era solamente un hombre, no era un iluminado, no era un profeta más, sino que realmente era el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado. En la primera expresión que nosotros analizamos la semana pasada, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, fue una oración por los mismos enemigos. Pero en esta oración se extiende a lo largo de esta segunda frase. Como veremos, habrá una estrecha relación entre la primera y la segunda frase, mis hermanos, siendo esta segunda una manifestación de la intercesión del Señor Jesucristo por cada uno de nosotros, por todos los pecadores. Tanto que en esta segunda frase un hombre ha volteado la mirada hacia aquel que estaba muriendo, que había sido masacrado, que había sido vituperiado. Estaba volteando la mirada hacia la cruz, a la figura de Cristo Jesús, al Redentor, al Salvador, al Mesías, a nuestro Dios. El ladrón, este ladrón que estaba crucificado a su derecha, porque a la izquierda estaba otro, y que su nombre no son ni Dimas ni Gestas, mis hermanos, no está en la Biblia para nada. Esto ha sido cultura de la tradición. Mis hermanos, 2
hombres moribundos, ladrones, estaban crucificados juntamente con Jesucristo, uno a la izquierda y otro a la derecha. Y podemos decir que el ladrón que estaba a la derecha, que fue el que recibió la salvación, fue estando a la derecha, porque lo que la Biblia habla acerca del lado derecho es aprobación. Entonces, la Biblia no nos habla precisamente que estaba al lado derecho, pero podemos decir nosotros que este ladrón que estaba a la derecha de Cristo fue el que aceptó, el que creyó el mensaje de la salvación. Este ladrón vendría a ser la primicia de los pecadores arrepentidos en el último momento de la muerte, por el hecho solamente de creer que aquel que estaba muriendo por toda la humanidad era el Mesías, era el Redentor del mundo, era Dios. Y este ladrón le recibió como su Señor y Salvador. ¿Tú qué has hecho con esta cruz del Calvario? ¿Qué has hecho en este caminar al Gólgota, al monte de la calavera? ¿Dónde has puesto tu mirada el día de hoy, mi hermano? ¿Tu mirada está puesta precisamente en Dios o está puesta en el hombre? ¿Realmente aquel que estaba muriendo para ti era Dios o es Dios? ¿O solamente es un hombre al cual muchos le vituperiaron, un hombre al cual muchos esperaban manifestaciones milagrosas? Pero tú, ¿cómo has recibido a este Redentor, a este Salvador? Como este ladrón que estaba a la derecha y que creyó. Dice la misma escritura, Lucas 23, 39 al 42. Dice la escritura, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, levántate a ti mismo y a nosotros, sálvate. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mis hermanos, dos hombres en la misma condición, dos hombres estando crucificados, pero uno voltea la mirada hacia Cristo, uno reconoce su condición y el otro no. El otro le estaba injuriando, le estaba calumniando, le estaba diciendo: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Le estaba diciendo al Señor: quiero ver milagros para poder creer. Al igual que el día de hoy, muchos esperamos los milagros de Dios y poder decir: entonces puedo creer en este Dios todopoderoso. Cuando, mis hermanos, un milagro no hará cambiar tu mirada hacia Dios realmente. Mis hermanos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. La fe que ha venido a nuestra vida es porque nosotros hemos creído en ese sacrificio vicario del Redentor, del Salvador. Un hombre había creído, pero otro hombre no había creído. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué estando en esta misma condición uno fue salvo y el otro no? La respuesta es esta: por el corazón duro y la falta de arrepentimiento, mis hermanos. Es necesario que tú, cuando volteas a la cruz de Cristo, cuando volteas tu mirada hacia el Señor Jesucristo, vayas arrepentido y que no vayas solamente a ver ese hombre milagrero. No, que realmente reconozcas tu condición de pecado, que reconozcas tus pecados delante de Dios y que le pidas perdón para que este Dios encarnado pueda ser tu mediador, tu justificador y haga justicia delante del Padre. Si tú has reconocido tus pecados delante de Dios, si tú le has pedido a Cristo que gobierne tu vida, mi hermano, entonces eres un verdadero hijo de Dios y tu nacionalidad ya no pertenece a este mundo. Tu nacionalidad estará en las alturas, en los cielos, y nada podrá quitártelo. Mis hermanos, necesitamos llegar delante de Dios con una condición arrepentida, reconociendo nuestro caminar. Muchos de nosotros hemos dicho muchas de las veces: yo no he sido tan malo, yo no he pecado,
Yo no mato, yo no adultero, yo no robo. Yo soy una persona moralmente buena, pero esto no te va a eximir de un justo juicio de parte de Dios, porque dice la Escritura, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y esto quiere decir que tú estabas enemistado para con Dios. Y aquel que te puede llevar nuevamente a la amistad se llama Jesucristo. Él es el único, mis hermanos. Él es el único que puede hacer las paces de Dios para contigo. Pero mis hermanos, sucede que cuando este mensaje de la palabra de Dios, del Evangelio, es predicado a dos personas, es predicada a un grupo, a una masa de gente, habrá personas que acepten el mensaje, como este ladrón de la cruz a su lado derecho, pero habrá otros que no acepten el mensaje, como el otro ladrón del otro lado, del lado izquierdo. Personas que han recibido el mismo evangelio, la misma palabra, el mismo predicador, el mismo momento, y aún personas en similitud de condiciones espirituales y de necesidades. Pero ¿qué sucede? Que habrá algunos que abrirán su corazón para recibir el mensaje verdadero, para recibir al Señor Jesucristo, para recibir en su corazón lo que Dios está mandando. Pero habrá otros que sencillamente no lo aceptarán, porque estarán viendo su beneficio personal solamente y no querrán aceptar la voluntad de Dios, cambiar su vida, una vida plena que implica, y aquí está el problema para muchos, y el problema aún para muchos que nos llamamos cristianos. El problema está en que Dios te demanda vivir una vida santa, una vida en santidad, una vida apartada del pecado. Y para muchos esto es mucho pedir, mis hermanos. Para algunos de nosotros el dejar nuestros deleites, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros pecados, ¿sabes? Nos cuesta el trabajo vivir una vida santa, apartada del pecado. Y algunos pueden llegar a decir, pero yo vivo en santidad, yo estoy apartado del pecado. Pero ¿sabes algo? Pero aún tienes ese pecado en lo más profundo del corazón que el Señor quiere extraer de ahí, porque aún no se lo has entregado. Pecado el cual se manifiesta en la oscuridad, en la soledad, cuando nadie te ve, según tú. Pecado el cual Dios quiere que tú le entregues. Y es por esto que muchas de las veces los cristianos, que nos llamamos cristianos, no estamos caminando conforme a la voluntad de Dios y solamente nos hemos hecho unos cristianos denominacionales, que tenemos una denominación, pero no tenemos un caminar con Cristo verdadero. Hoy, mi hermano, tienes que reflexionar tu vida de cuál ha sido realmente tu caminar. ¿Ha cambiado? ¿Sigues haciendo lo mismo? ¿Has entregado tu vida al Señor Jesucristo? Mis hermanos, Dios demanda una vida santa, que vivas en santidad. Pero al igual que el hombre que rechazó al Señor Jesucristo, muchos lo rechazarán en el hecho de la muerte. Así como algunos otros aceptarán al Señor Jesucristo en el último momento, en el último aliento de su vida. ¿Tú te has dado cuenta de cómo personas que están muriendo, que están convalecientes, tú les predicas el Evangelio? Muchos de ellos aceptan la voluntad de Dios. Y estas personas son salvas porque han entregado y han decidido entregar su vida en el último momento. Aún haya sido un malhechor, un rufián, un estafador, un violador, un asesino. Si se han arrepentido aún en ese último momento, el Señor les concede la justificación. Justifica sus pecados en la sangre del Cordero, en Él mismo, mis hermanos. Y alguno puede decir, ¿qué injusto es esto? No, la Biblia ha establecido que la única manera como tú y yo podemos ser salvos es a través de reconocer el sacrificio vicario de Jesucristo, ese derramamiento de sangre, declarando nuestros pecados delante de este Salvador santo, justo y verdadero. Pero habrá otros, que será la minoría, que aún en su lecho de muerte, su corazón esté duro, esté entenebrecido y no quiera aceptar la salvación de Dios. El orgullo, la soberbia, sigue estando en el hombre y sigue estando enojado para con Dios. Aún en este lecho de muerte ha habido personas que se les ha predicado el Evangelio y lo han rechazado, han negado el Evangelio.
a sabiendas de que existe un más allá. Algunos llegan a decir, es que no existe nada después de esta vida. Y creen que es esto, pero lamentablemente el día que abran sus ojos, en ese momento que los cierren en su muerte, un segundo después estarán en la presencia de Dios para ser mandados al infierno porque no creyeron en el sacrificio del Señor Jesucristo y se estarán arrepintiendo. El infierno está lleno de personas que en este momento se están lamentando porque quisieran escuchar una vez más el mensaje tan profundo del Evangelio. Personas las cuales el día de hoy se están lamentando no haber escuchado el mensaje de Cristo en la cruz de Calvario. Mis hermanos, hombres soberbios, hombres enemistados para con Dios, hombres que no quieren aceptar la salvación ni aún en el último momento de su muerte, hombres que no reconocerán que son pecadores, porque creyeron y siguen creyendo aún en ese momento que ellos han sido buenos, que han sido justos y que no hicieron mal a nadie. Por el otro lado, uno de estos ladrones reconoció su verdadera condición y la necesidad de un Salvador. ¿Tú has reconocido la necesidad de un Salvador en tu vida? Porque si no la has reconocido, entonces déjame decirte que solamente puedo llamarte cristiano nominal. Y tal vez te puedo llamar hermano, pero realmente la hermandad y ser ese verdadero hermano solamente el Señor lo sabe, el Señor que está en los cielos. Y esta condición que tú tienes es una condición la cual, si sigues pensando que tú no necesitas un Salvador y que no has pecado, déjame decirte que te estás engañando a ti mismo. Este ladrón, por el contrario, él creyó. Él tuvo la necesidad de un Salvador. La Escritura, mis hermanos, nos dice que todo aquel que se acerca a Dios, Dios no le rechaza. Pero que si no ha creído, ya ha sido condenado. Es la Escritura en Juan 3:18. Porque aquel que cree no es condenado, pero aquel que no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios, es decir, del Señor Jesucristo, ya ha sido condenado porque no ha creído a Él ni al que le envió. Mis hermanos, ¿tú has creído realmente en este Señor Jesucristo o le has rechazado? ¿Cómo está esta condición en tu vida el día de hoy? Es interesante el ver cómo Cristo estaba en ese monte de la calavera, siendo crucificado entre dos pecadores, entre dos malhechores. Es increíble, mis hermanos, que en el Antiguo Testamento esta profecía se estuviese cumpliendo en este momento. Cientos de años atrás el profeta Isaías hablaba precisamente de esta profecía. En Isaías 53:12 habla acerca de esa profecía. Por tanto, dice la Escritura, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorando por los transgresores. Mis hermanos, en este momento, en este mismo momento de la cruz en el Gólgota, en Jesucristo se estaba cumpliendo esta profecía del profeta Isaías. Él estaba siendo contado con los pecadores, muriendo, derramando su sangre entre dos malhechores. Y también se cumple la profecía orando por los transgresores, cumpliéndose en la primera frase de Cristo. Mi hermano, es necesario que tú reconozcas que tienes necesidad de un Salvador, que veas tu verdadera condición. Si tú reconoces la necesidad de un Salvador, tu condición pecaminosa delante de Dios, podrás ser como este ladrón que estaba al lado derecho de Jesucristo, que pudo en el último momento reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Y alguno puede llegar a pensar todavía, bueno, en el hecho de muerte yo me arrepentiré de una manera plena, dejaré de estar pecando,
porque tengo oportunidad. Pero ¿quién te garantiza que saliendo de aquí no te dará un derrame cerebral? ¿Quién te garantiza que saliendo de aquí no te dará un paro cardíaco? ¿Quién te garantiza que llegarás a ese momento del lecho de la muerte? ¿Por qué no decides entregar tu vida a Cristo? Yo le he dicho de muchas maneras, uno no decide ir hacia Jesús, hacia Cristo. El Señor viene primeramente hacia ti. Él te ha encontrado, Él ha venido hacia ti. Pero el Señor quiere que tú le sigas, quiere que voltees la mirada hacia Él y que esta mirada que tú voltees hacia Él sea para creer, para que creas en ese sacrificio que Él estaba haciendo, en esa cruz del Calvario. Cristo quiere salvarte al igual que salvó a este ladrón. Cristo, el Señor, el Redentor, al final de su vida en la cruz, murió entre pecadores, así como siempre estuvo entre pecadores. Porque el Señor Jesucristo, como Él lo había dicho en Mateo 9:13, Él no había venido por justos, sino que había venido por pecadores. Mis hermanos, el Señor no vino por sanos, sino vino por enfermos. Tú vas al médico, ¿por qué? Porque estás enfermo, ¿verdad? Tú no vas al médico cuando estás sano, por lo regular tú no vas al médico en estas condiciones. Uno va al médico cuando está enfermo. ¿Por qué? Porque necesitas un médico. Bueno, si lo haces por rutina, es bueno. Pero por lo regular todos nosotros no vamos al médico si no es por alguna condición de enfermedad. De la misma manera, el pecador va delante de Dios porque necesita a su médico, necesita al Salvador, necesita a aquel que lo pueda justificar delante del Padre para ser acepto delante de Dios. Mis hermanos, este pecador que estaba a la derecha del Señor Jesucristo estaba creyendo, había creído, y esto nos deja una enseñanza grande, sublime, que él tuvo fe a pesar de todo lo irracional o de todo lo racional que tú pudieras pensar. ¿Quién puede pensar que el que estaba muriendo en esa cruz era el Salvador? ¿Qué de racional tiene esto, mis hermanos? ¿Qué de racional tiene que un hombre esté muriendo y que se diga que es el Salvador y que Él va a librar tu alma del infierno? ¿Qué de racional tiene? Esto es irracional. Miremos esta frase en la cual este hombre voltea la mirada hacia Cristo y le dice, acuérdate de mí. El hombre, este ladrón, había reconocido su condición. Nuevamente estaba volteando la mirada hacia el Salvador. Este hombre estaba muriendo. Este hombre tuvo más fe que muchos de nosotros. Este hombre entregó su vida en la muerte. Este hombre, a pesar de lo irracional, de que el otro ladrón le decía, ¿cómo puedes creer que este es el Salvador? Si está muriendo con nosotros, al igual que nosotros. Está derramando sangre. ¿Qué acaso no lo ves? ¿Acaso no ves que este hombre solamente es un hombre? Este que se dijo Dios está muriendo. ¿Cómo puedo creer yo en Él? Yo no creeré en Él, sino que se suelte a sí mismo y que nos libre. Entonces entregaré yo mi vida a Él. Pero este hombre había tenido más fe, había creído en el Señor Jesucristo, en esas palabras. Lo racional, lo irracional ya no estaba en su vida. Había trascendido su creer a una fe verdadera. Prevaleció la fe sobre la razón, porque este ladrón decidió creer. Decidió creer con su corazón y con todo su ser en ese mismo momento. Mis hermanos, el otro estaba injuriando, lo acabamos de leer en Lucas, lo estaba vituperiando, le estaba diciendo no palabras bonitas. Dice la Escritura, le injuriaba, le maldecía, le decía palabrotas como las que conocemos. Esto le estaba diciendo al Señor Jesucristo. Pero por otro lado, el otro, ahí en Lucas 23:42 que vamos de él, le dice, acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Este hombre ciertamente creyó en Dios, creyó en Jesucristo
como Señor y Salvador, pero creyó en la venida de Dios. Mis hermanos, este hombre tuvo más fe, de verdad, que muchos de nosotros. Este hombre, creo yo, debió haber escuchado las enseñanzas de Jesucristo. Tal vez pasaba por ahí y dijo, miren este loco que habla de que Él es Dios y que vendrá en su segunda venida. Ese está loco. O tal vez alguien le habló por ahí y le dijo, fíjate que hay un Jesús que dice que Él vendrá, que morirá, que resucitará y que vendrá un día en un reino milenial, en un reino nuevo. Haber dicho este hombre, este está loco. Pero en ese momento, estando en la cruz, este hombre se pudo percatar de la verdad. Él estaba enfrente de la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este hombre estaba volteando hacia la verdad. Este hombre había podido discernir que la verdad era Jesucristo. Y este hombre pudo hacer algo que Pilatos no pudo hacer. Aún enfrente de Jesucristo, Pilatos le dice a Jesús, ¿y qué es la verdad? Pilatos estaba enfrente de la verdad y no lo pudo reconocer. Pero este ladrón encontró la verdad en Jesucristo. En estas palabras del Señor Jesucristo, en su muerte, este ladrón pudo entender que el que estaba siendo crucificado en esa cruz era el Dios mismo, el Dios verdadero, el Dios encarnado, el Dios que estaba muriendo por toda la humanidad. Mis hermanos, este ladrón creyó, se acercó a Jesucristo y el Señor no le dijo estas palabras para que tú puedas entrar en mi reino y puedas ser salvo, necesitas ser bautizado. No encontramos estas palabras en la Escritura, mis hermanos. ¿Acaso las has encontrado tú? Hoy, muchas iglesias y muchas denominaciones te piden que seas bautizado para poder ser salvo. Este ladrón no tuvo la oportunidad. Imagínate este ladrón diciendo, creo en ti, Señor, sálvame. Creo en tu mensaje, creo que eres el Redentor del mundo. Y diciéndole Jesús, ¿te bautizaste? No me bauticé. Entonces estás excluido del reino. No le dice estas palabras Jesucristo. Tampoco le dijo, necesitas hacer la cena del Señor. Como algunos también comienzan a dogmatizar y decir, ¿cada qué hacemos la cena del Señor? Unos dicen hay que hacerla cada mes, otros dicen cada semana, otros dicen cada 15 días, otros dicen cada año. La cena del Señor no salva. La cena del Señor solamente es para recordar. Es un recordatorio de la muerte del Señor Jesucristo y anunciar su segunda venida. La cena del Señor no salva. Nosotros hemos hecho la cena del Señor este año una vez, creo. Nada más. Pero el Señor Jesucristo no le decía a este hombre, a este ladrón moribundo, ¿has sido bautizado? Sí, Señor, ya me bauticé. ¿Recibiste la cena del Señor? No, Señor, estoy crucificado. Entonces no tienes parte conmigo en el reino. No le dice esto, mis hermanos. No le dice Jesucristo esto. Tampoco le dice, necesitas congregarte y servir. Y de aquí algunos se van a agarrar, ¿verdad? Y van a decir, Señor, gloria a Dios, aleluya, dijo el pastor que no me congregara. No necesito ser congregante. Pero gracias a Dios que la Escritura tiene todas las respuestas. Y ahí la Escritura en Hebreos 10:25 dice, sin dejaos de congregaos, como algunos tienen por costumbre. En este momento, en la cruz del Calvario, este hombre no podía hacer esto, no se podía congregar. Jesucristo lo sabía, por eso no le dijo, te tienes que congregar. No estoy diciendo que el congregarte te haga salvo. El cambio de vida, la santidad, el apartarte del pecado y el haber creído en el sacrificio, lo más importante, del Señor Jesucristo, es lo que te da la salvación. Mis hermanos, Jesucristo no lo rechazó, no le dijo nada de esto. No le dijo tienes que pertenecer a tal denominación. Lo único que le dijo es cree en mí, como tú y yo hemos creído, ¿verdad? Tú has creído en el sacrificio de Jesucristo. Cristo no le rechazó. Esto es lo más hermoso que podemos encontrar.
vemos como el único requisito para ser salvo es creer. El único requisito para ser salvo es creer en el unigénito Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario. Y este hombre creyó en ese momento que este hombre que estaba a su lado, Dios mismo, era Dios, y que la única condición era haber creído en Él, y le entregó su vida. Mis hermanos, ¿tú has creído en el Señor Jesucristo? ¿Has creído que el que estaba muriendo en esa cruz del Calvario era el Dios verdadero? ¿Tú has creído esto? ¿Has entregado tu vida a Dios? Pero ¿por qué entonces, si tú me contestas que sí en esta hora, por qué entonces seguimos haciendo lo contrario a lo que Dios te manda en su palabra? ¿Por qué hacemos las cosas que a Dios no le agrada? Mis hermanos, tú dices, yo creo en Dios, confío en Dios, pero aún los afanes de la vida están haciendo estragos en tu misma vida. Tú has dicho, yo creo en Dios, pero sigo mintiendo. Yo creo en Dios, pero sigo haciendo las cosas que al Señor no le agrada. Mis hermanos, la Biblia, y tú lo sabes, está llena de ordenanzas para nosotros. ¿Por qué si Dios demanda algo, por qué no lo hacemos? ¿Por qué si hemos decidido entregar nuestra vida al Señor, por qué no cumplimos las demandas que Dios nos pone a nosotros? Mis hermanos, la Biblia es clara. La Biblia te dice de qué tienes que alejarte y apartarte. Pero también alguno podrá decir, bueno, yo he seguido eso, ¿verdad? Como aquel joven rico que decía, yo he seguido sus mandamientos. Ciertamente. Pero ¿qué me puedes decir acerca, varón, el esposo, la esposa? ¿Cómo tratas a tu vaso más frágil? ¿Cómo tratas a tu esposa como vaso más frágil? Mujer, ¿cómo te comportas con tu varón? Hijos, ¿honran a sus padres? No, pues no. Yo sé que no. No sé, acá me habló. Pues tengo para proyectar, ya me habló. Bueno, ya me pasó lo que el pastor Álvaro. Y ya me perdí. Por eso me perdí, ¿verdad? Para que se acordaban, a ver, hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? ¿Honran a sus padres? No voy a ir a contestar. Nadie conteste. ¿Honra a su padre y a su madre? Hijos. Mis hermanos, estos son mandamientos y son instrucciones de parte del Señor Jesucristo. Mis hermanos, pero padres, también dice la Escritura, no exasperéis. ¿A quién creen? ¿Verdad? Y papá di a nuestros hijos, a mis hijos, ¿verdad? Pero mis hermanos, estas son instrucciones de parte de Dios. ¿Y qué estamos haciendo cuando tú decides entregar tu vida en la cruz del Calvario al Redentor y al Salvador? ¿Qué estás haciendo con estas instrucciones que Dios ha dado para ti? No lo sé. Tú lo sabes. Jesucristo agonizando en esta cruz del Calvario, en esta masa de sangre sanguinolienta, le contesta a este ladrón, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso solamente aparece 3 veces, aparte de esta, en la Escritura. Solamente aparece 3 veces más. Y este paraíso es un lugar de descanso, un lugar de reposo, un lugar de gozo. Le dice el Señor Jesucristo a este ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta palabra desierto es la palabra amén, que significa una rotunda aseveración, un así sea. Es una verdad contumaz, es una verdad sobre verdad. Mis hermanos, Jesucristo acostumbraba a decir, de cierto te digo. Estaba diciendo el Señor Jesucristo, en verdad te digo. Te estaba diciendo, así sea y así sea. Estaba aseverando. Mis hermanos, el hombre que estaba en la cruz del Calvario estaba teniendo una afirmación de su fe. ¡Qué bendición de este hombre! Que esa plegaria diciendo el Señor Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El Señor Jesucristo te la contesta y le dice, amén. Dice, de cierto así será. Como a ti el día de hoy el Señor Jesucristo, ¿ya te ha dicho amén? ¿Te ha dicho amén el Señor Jesucristo en tu plegaria? ¿Ha confirmado tu nacimiento?
Este hombre tuvo un privilegio de escuchar de los labios de Jesús, el que le dijo, hoy estarás conmigo, hoy serás salvo. Y sí, mis hermanos, habrá conversiones de último momento. Habrá aún hasta cristianos que no son cristianos el día de hoy y que vivirán toda su vida pensando que son cristianos. Pero aún en el hecho de la muerte, habrá una oportunidad para algunos cuantos. No seas tú de ese control estadístico, el cual el 1% en el hecho de la muerte cambie y reciba realmente al Señor Jesucristo. Este hombre en el último momento de su vida estaba aceptando a Cristo. Si bien el Señor Jesucristo lo aceptó, no le pidió nada, no le dijo, tienes que dar tu diezmo, tus ofrendas, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, que ser un activista, no le dijo nada de eso, solamente lo único fue el haber creído. El Señor Jesucristo lo afirma. El Señor Jesucristo le dijo a este hombre, hoy estarás conmigo. Y aquí la enseñanza tan grande y tan preciosa es que una vez que tú has recibido al Señor Jesucristo, la justificación llega a tu vida. Es total. No existe una progresión. En el momento que tú aceptas al Señor Jesucristo, tu vida, tu nuevo nacimiento comienza. Has sido justificado. La justificación es una vez y para siempre, en la sangre del Cordero. Este hombre fue justificado, porque si hubiera sido progresiva, este hombre no hubiera tenido oportunidad de nada. Hoy, algunos llegan a decir, bueno, ciertamente por los frutos se conoce a un hijo de Dios, ciertamente. Pero en el último momento de tu aliento de vida, y tú has reconocido, el Señor Jesucristo te justifica, la sangre del Cordero te ha justificado. Mis hermanos, esto no dice que seas un santo. Una cosa es que hayas sido justificado por la sangre del Cordero, que el Señor Jesucristo haya pagado delante de ti el pecado por el cual tú y yo merecíamos la muerte. El Señor Jesucristo te ha justificado. Has sido salvo en ese momento, mas sin embargo viene un caminar para el cristiano que se llama la santificación. Y la santificación, si es un proceso, es progresivo. La santificación estará en nuestra vida todos los días hasta que muramos. Mis hermanos, el cristiano es un hombre santo, viviendo en santidad y santificándose todos los días. Pero la santificación es progresiva, mas la justificación es una sola vez y para siempre. Tú no puedes estar crucificando al Hijo de Dios todos los días por tus pecados. La salvación es única y el Señor te la ha regalado, pero la santificación es apartarte del pecado todos los días, trabajar en esto, con la ayuda de la misma Escritura y con la palabra de Dios. Mis hermanos, este hombre en este creer nació de nuevo, sí. No tuvo oportunidad de manifestar su nuevo nacimiento, pero el Señor Jesucristo le aseveró y le dijo, hoy estarás conmigo, en una aceptación de su plegaria, de su oración. Y Jesucristo le dijo hoy, no le dijo mañana ni pasado, le dijo hoy estarás conmigo. En esta palabra tan hermosa de hoy estarás conmigo, nos enseña a nosotros que todo aquel que ha recibido al Señor Jesucristo, en el momento de su muerte, sea hoy, sea mañana o sea dentro de 10 años, el Señor Jesucristo nos dice a nosotros que estaremos en la presencia del Señor, que nuestro gozo estará en su presencia para todos aquellos que hayamos creído en el sacrificio del Señor. Y dice, estarás conmigo en el paraíso. Y nos sigue aseverando y asegurando el Señor Jesucristo que en este momento que tú partas de este mundo y que seas escoltado por los ángeles hacia el paraíso, o sea, hacia el cielo, vamos a estar en la presencia de Cristo, en ese lugar de descanso que está en el tercer cielo. Y mis hermanos, ya no habrá más dolor y más sufrimiento. Si bien este hombre que murió en esa cruz, este pecador, este ladrón, tuvo una muerte trágica, ¿sí? ¿Sufrió? Sí. ¿Le dolió? Sí. Pero el sufrimiento que tuvo no se comparaba con el gozo de la eternidad. Romanos 8:18 nos dice, pues tengo
Por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mis hermanos, si tú estás sufriendo el día de hoy, si en tu vida tienes persecución, tribulación, aflicción, si el día de hoy el dolor está en ti, mis hermanos, no se comparará con la gloria venidera que ha de manifestarse en ti. ¿Lo puedes creer? Lo dejamos, ¿verdad? ¿Puedes creer esto? A nadie le gusta sufrir, ¿verdad que no? Pero no importa, aunque no digas amén, vas a sufrir. Y en Jesucristo tendrás la respuesta y la salida. Mis hermanos, el apóstol Pablo lo sabía, por eso clamó estas palabras: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no se compara en nada con lo que ha de manifestarse en nosotros. O sea, en ese nuevo reinado, en el reino milenial, pero también en esa ascensión hacia el tercer cielo, en ese paraíso. Mis hermanos, este ladrón creyó en todo eso. Creyó en el Señor Jesucristo, entregó su vida, fue justificado, fue salvo de la ira venidera. Mis hermanos, y una persona que ha sido salva por la sangre del Cordero, no puede estar pensando en perder su salvación. No puede temer en el momento de la segunda venida de Cristo, que es un gozo para nosotros. No puede estar pensando que tal vez no sea salva. Si has reconocido tu condición delante de Dios, es una seguridad que tú eres un hijo de Dios. Pero mis hermanos, algunos llegan a dudar, decir, pero es que yo caigo, es que yo peco. Ciertamente, todos pecamos, pero ya no fabricamos pecado. No estás en la fábrica de Honda o de Mazda fabricando pecados, ¿verdad? Porque por ahí salen carros, no sé, cada que sale un carro, cada 10 minutos, cada 5 minutos, cada que salen los carros. Los que trabajan en Mazda no saben, los de Honda. ¿Cada qué? ¿Por un segundo? Por un minuto sale un carro. El de Mazda dijo también, yo también. Bueno, está bien, ya van empatados. Fíjense, no se quiso dejar ya. Fíjense, eso significa, mis hermanos, el fabricar pecados. Un cristiano no puede fabricar pecado. Ojo, porque aquí hay mucha duda muchas de las veces en la salvación. Porque algunos dicen, aquel que es nacido de Dios no comete pecado, porque Juan no dice, ¿verdad? Porque aquel que comete pecado es del diablo. Dice. Entonces, si tú sigues pecando, eres del diablo y no eres hijo de Dios. Y de repente, ya caí. Sí, pero tú no eres una fábrica de pecados. ¿O qué acaso tú estás fabricando pecado cada segundo, como la fábrica de automóviles? Si tú estás fabricando pecado cada segundo, porque déjame decirte que habrá personas, y a lo mejor hasta pseudohermanos, que dicen yo soy cristiano, pero están fabricando en su mente pecado tras pecado, a cada instante. Están pensando en cómo delinquir, en cómo pecar, en qué hacer saliendo de la reunión, en qué hacer saliendo de una enseñanza. Estará pensando aquella persona, de aquí me voy al antro, del antro me voy a la disco, a la disco, del disco me voy con los amigos, me voy para acá y luego me regreso al antro, ¿verdad? Y luego me ligo una muchacha, otra muchacha. Toda su vida, su mente está llena de pecado. Esto es pecar deliberadamente. Y si tú haces esto, no eres hijo de Dios, porque dice la escritura que el justo cae 7 veces y se levanta, mas no así el impío. Mis hermanos, tú no eres de estos. Y si bien el pecado está en tu vida, es por la condición de tu carne. Y este es el proceso de la santificación, que tienes que ir quitando el pecado de tu vida. Mas, sin embargo, no me vas a poder decir el día de hoy, pastores, que yo sigo con el problema del alcoholismo, ¿verdad? ¿Y cuántos años tienes de cristiano? 20. Y estoy luchando todavía, había de ver, pastor. No, por favor, no eres nacido de nuevo, por favor, no te engañes. Mejor voltea la mirada hacia la cruz del Calvario. No puedes estar nuevamente, bueno, con este pecado, que yo no dudo que a lo mejor puedas caer una vez, pero si caes cada viernes en lo mismo, por favor, o si caes cada 8 días con la secretaria, no, ¿verdad? No puedes estar crucificando al Hijo de Dios. Hermano, una vez que tú has muerto, vas a la presencia del Señor, vas a ese lugar de descanso. Si bien algunos pueden llegar a decir, es que nos quedamos dormidos. No te vas a quedar dormido. Una vez muerto no te quedas dormido. No vas a reencarnar. No vas a reencarnar.
No hay purgatorio tampoco, la Biblia no lo marca. No hay aniquilación del alma. Más bien, sí hay una conciencia. Y Lucas 19 nos habla de esto en la parábola de, no la vamos a leer, de Lázaro y Rico, en donde los dos murieron, un hombre rico y un hombre pobre, y ambos estaban en un lugar conscientes. El día que tú mueras, a pesar de lo que tú hayas creído y digas si existe o no existe Dios, hayas entregado tu vida o no hayas entregado tu vida, un día vas a estar en un lugar, ya sea de gozo llamado paraíso, o en un lugar llamado infierno. No habrá puntos intermedios. Solamente estarás en un lugar y consciente, recordando y acordándote de lo que dejaste, del mensaje que el Señor te estaba trayendo. Mis hermanos, ¿de cuál eres tú? ¿De cuál pecador eres tú? ¿Del que estaba a la izquierda o del que estaba a la derecha? ¿De cuál eres? Respóndetelo. Y ahí en esa misma cruz del Calvario, en el Gólgota, el Señor Jesucristo pronuncia la tercera frase. El Señor Jesucristo clama nuevamente, abre su boca y dice en Juan 19, 26 y 27, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos, el Señor Jesucristo nuevamente abre sus labios. Y en estas palabras de amor en la misma muerte, no viendo por Él mismo, Él no mostró egoísmo, ni aún en la agonía, ni aún en esa condición se compadeció Él, sino que sobre todas las cosas Él vio por las necesidades de los demás. Y aquí, mis hermanos, si tú te llamas cristiano y yo me llamo cristiano, estamos ante unas palabras que nos tienen que simbrar. Palabras en las cuales el Señor Jesucristo nos da una de las enseñanzas más difíciles para nosotros en nuestra vida, que es el poder bendecir a los demás estando en una condición de desánimo, de angustia, de dolor, de aflicción. Mis hermanos, el Señor Jesucristo en su dolor y en su aflicción aún voltea la mirada hacia su madre y se acuerda de ella e intercede por ella. Mis hermanos, esta frase nos debería dar a nosotros frescura del alma, una frescura en la cual podríamos encontrar que en nuestras dificultades, en nuestras aflicciones, nosotros debemos de bendecir a las personas que están a nuestro alrededor. Pero ¿qué hacemos nosotros? Por el contrario, esperamos que las demás personas vengan a nosotros y se compadezcan de nosotros. Nosotros en nuestras aflicciones no vemos por las demás personas, vemos por lo nuestro propio. Dice la escritura del apóstol Pablo, porque cada quien o cada persona busca lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Y aquí, mis hermanos, encontramos algo tan importante y tan interesante, que en nuestro dolor tenemos que bendecir a los demás. ¿Y a cuántos de nosotros estas palabras el día de hoy nos recuerda algo? Y nos recuerda cuántas de las veces nosotros solamente hemos hablado para que la demás gente se autocompadezca de nosotros, para autocompadecernos nosotros, para que la gente se acerque a nosotros. Pero en el sufrimiento y en la aflicción hay una bendición de parte de Dios. Dios es el que va a bendecir tu vida y es el que va a glorificarte delante de Él por amor a sí mismo. Dice la Escritura, ahí en 2 Corintios, estamos viendo, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela, y quiero hacer énfasis en esta parte, el cual nos consuela en todas nuestras, ¿qué dice?
tribulaciones, en todas tus aflicciones, en todos tus dolores, el Señor te consolará. Pero ¿para qué te consuela? ¿Para que te autocompadezcas? No. La respuesta está ahí adelante, dice, para que podamos también, ¿quién dice? Di yo. Para que yo pueda consolar a los que están en cualquier tribulación. Mis hermanos, esta es una ordenanza del Señor Jesucristo para nosotros. Es una ordenanza de la misma Escritura que aún en tu dolor, en tu aflicción, tú tienes que consolar y ver por las demás personas. Así como Jesucristo lo estaba haciendo en este momento en la cruz del Calvario, Él tuvo misericordia por aquellos que lo estaban vituperiando y lo estaban matando. Él tuvo misericordia extendida para el ladrón que estaba al lado derecho, pero Él tenía misericordia aún para con su madre y para un discípulo, el discípulo amado. Él extendió esta misericordia, no viendo por sí mismo, sino viendo por las necesidades de los demás. Mis hermanos, estamos para consolar, para ver por los demás. Tenemos que consolar en cualquier situación. Y dice la Escritura, nosotros vamos a consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos, ¿qué? Consolados por Dios. ¿Quién es aquel que te va a consolar? Sino Dios. ¿Quién es el que va a conocer tu situación difícil el día de hoy? Sino Dios. Dios conoce tu situación. Mis hermanos, a veces tenemos que dejar de lado, hacernos de lado y dejar de estarnos quejando. ¿Por qué? Porque tu consolador, aquel que te va a consolar, se llama Jesucristo, aquel que estaba muriendo en la cruz del Calvario. Y nosotros hacemos lo contrario. No nos dejamos consolar por Dios. Queremos que el hombre nos consuele. Y vemos al hermano y le platicamos el problema que tenemos. Y vemos al otro hermano y le platicamos lo mismo. Pero no dejamos que Dios actúe en nuestra vida. Y el Señor debe de estar diciendo en el cielo, ¿hasta cuándo, hijo mío o hija mía, esperarás que yo te consuele? Yo soy tu consolador, soy aquel que te da la diestra, soy aquel que te va a librar. Pero muchas de las veces hacemos todo lo contrario. Y en estos versículos nos muestra a nosotros que cuando estemos en medio de la prueba, en medio de las aguas turbulentas, la mejor salida será bendecir a otros. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? De verdad. Y traerá frescura para tu vida. En esta situación de aflicción y de tristeza que Cristo estaba en la cruz del Calvario, Cristo intercedió y miró por los demás, no viendo por sí mismo. Y en esta condición de la cruz, en este Gólgota, en este lugar, en este Calvario, Jesucristo se negó a sí mismo, vio a su madre justamente ahí, y no solo a ella, sino que en aquella hora había varias personas que seguían a Jesús, pero otras más no le seguían, sino que estaban esperando su muerte, lo odiaban. Otros más estaban por morbo ahí juntamente con él. Mateo 27, 35 al 44 nos dice esto. ¿Quiénes estaban con el Señor Jesucristo? Dice la Escritura, cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, y sentados les guardaba allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. El morbo, personas que no querían a Jesucristo, que lo odiaban, que querían ver su muerte. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse, no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Hombres que esperaban un milagro, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios.
lo mismo le injuriaba también los ladrones que estaban crucificados con él. Y creo que notes algo interesante. Un ladrón creyó, pero Mateo dice que los dos le estaban injuriando. Los dos estaban en la misma condición, pero ¿qué pasó? Que en esas palabras que el Señor Jesucristo empezó a pronunciar en la cruz, esa primer palabra que salió de su boca, que le dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Algo hizo en el corazón de este hombre, de este malhechor, que dijo, es el Hijo de Dios. Una sola frase, mis hermanos, le dio la fe verdadera, la fe de la salvación. Mis hermanos, en este momento, en esa cruz del Calvario, en este lugar, estaban todos aquellos que querían la muerte del Salvador, de nuestro Mesías, del Redentor, malhechores, homicidas, fariseos, saduceos, religiosos, estaban ahí, pero también en Juan 19:25 nos dice a nosotros que también que estaba junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Estaba ahí, también su familia de Jesús estaba ahí, pero sus discípulos no estaban con él, porque el Señor Jesucristo había dicho momentos antes, él había profetizado y había dicho en Marcos 14:27, entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, todos os escandalizaréis esta noche. Y agrega también ahí Marcos en el versículo 50, entonces todos los discípulos dejándole, huyeron. Mis hermanos, todos huyeron, no estaban con Dios. Pero podemos ver algo muy gratificante, que uno de sus discípulos llegó en ese momento crucial. El apóstol Juan estaba ahí, corrió presurosamente para estar en ese momento, para ser testigo presencial de la muerte de Jesús. Él estaba ahí juntamente con la familia de Jesucristo. Y Jesucristo no le recriminó. No le dijo, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaron? No, Jesucristo no hace esto. Jesucristo estaba viendo a dos personas con las cuales había tenido una estrecha relación en la vida, en su vida con él, con el Redentor del mundo. María, su madre en lo terrenal, en carne, y su discípulo Juan, el discípulo amado. Y vemos que las palabras que salen de la boca de Jesucristo son palabras también que nos simbrarán. Mis hermanos, el Señor Jesucristo, volteando a María, le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Lo primero que nosotros podemos ver es que Jesucristo se dirige a su madre con unas palabras poco usuales. No se dirige como todos pensaríamos que se dirigiría, como madre, no, le dice mujer. Todos esperarían que Jesucristo se hubiese dirigido hacia María como madre, pero aquí Jesucristo estaba dejando claro algo, que María sería solo una mujer privilegiada por Dios, porque no sería más la madre de Dios, sería madre del Cristo encarnado, más no sería la madre de Dios. Y creo yo que el Señor Jesucristo en su omnisciencia sabía que un día vendrían muchos y pensarían que María es la intercesora, y no. Cuando nosotros podemos leer la escritura en 1 Timoteo 2:5, donde dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, solamente Cristo, no una mujer, no un apóstol, no un profeta. Nadie es un mediador. El único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. Por eso Jesucristo se dirige hacia su madre, que fue en lo terrenal María, le dice mujer. Le dice mujer estas palabras. Algunos llegan a decir, bueno, se estaba refiriendo con la frase oriental como mujer a su madre. Pero curiosamente las siguientes palabras que dice, le dice a su discípulo, he ahí a tu madre. Mis hermanos, qué interesante es ver esta parte. Jesucristo no se refiere a María como su madre, sino que deja muy claro esto, que en este momento de sufrimiento, que también María estaba sufriendo, Jesús consuela a María, pero ya no por aquella relación familiar que tenía, no.
Esta relación en la cruz del Calvario se estaba terminando. Estaba culminando en aquella hora una profecía del profeta Simeón, que la encontramos en Lucas 2:35, donde dice: y una espada traspasará tu misma alma. María, en este momento, viendo a Cristo en la cruz del Calvario, debió estarse acordando de estas palabras de Simeón. Tal vez ella no lo podía entender, pero ahorita en este momento María lo estaba entendiendo. Y Jesucristo sabía lo que su madre estaba sufriendo. Por eso Jesucristo voltea en la cruz del Calvario y promulga estas palabras. En el Calvario, las ataduras personales estaban siendo rotas. En este momento, esas ataduras de la familia se estaban quebrando, se estaban rompiendo. Ya no sería más reconocido Jesucristo como el Hijo de María, sino que ahora en su sufrimiento, en su muerte y en su resurrección, sería llamado el Salvador, el Hijo de Dios, el Mesías, el Verbo encarnado, Dios mismo Salvador. En la cruz del Calvario, esas ataduras familiares se estaban rompiendo y María lo estaba sabiendo, lo estaba entendiendo. Dice 2 Corintios 5:16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, hablando del Señor Jesucristo. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, hablando precisamente de ese hombre que fue encarnado y que muchos le decían el hijo de María y de José, ahora ya no, dice, ya no lo conocemos así. Es por eso que el día de hoy nosotros podemos reconocer al Señor Jesucristo solamente como el Dios encarnado, el Verbo hecho hombre, el Hijo de Dios. Si bien ciertamente María fue una mujer privilegiada, pero nunca le dijo el ángel a María, tú serás sobre todas las mujeres. No, María le dijo, bendita tú entre las mujeres. Tuvo un privilegio especial María. Y a María la respetamos porque llevó en su vientre al Salvador. Pero en este momento, en la cruz del Calvario, Jesucristo estaba dejando en claro esto. Esa relación ya no sería más. Ahora sería llamado el Hijo de Dios, Dios vivo, Dios eterno. María, también como pecadora, no necesitaba solamente al Cristo encarnado, mis hermanos. No, ella necesitaba al Cristo crucificado y al Cristo resucitado. Tanto que en este momento, que tiempo después, podemos ver cómo María entiende que Jesucristo ya no era ese hijo que llevó en su vientre, sino que en la cruz del Calvario se convirtió en su Redentor y su Salvador. Tanto así que la última vez que menciona la Biblia a María la encontramos en Hechos 1:14, donde dice, todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Mis hermanos, en esta hora, en este momento, María había encontrado a su Salvador, a Jesucristo mismo. Jesucristo fue su Redentor. María en esa hora estaba perdiendo a su hijo en la carne, pero Jesucristo no la desampararía. Jesucristo muestra que Él nunca fue indiferente a las relaciones humanas, sino que tuvo mucho cuidado de ellas, y aquí nos lo está demostrando. El madre, he ahí a tu hijo. Jesucristo le estaba encomendando una tarea en la cruz a su discípulo, al discípulo amado. En ese momento Jesucristo estaba firmando su testamento, y era un testamento oral, y muchos lo estaban escuchando, o sea que tenía validez este testamento que Jesucristo estaba diciendo. Mis hermanos, no sé si alguna vez no te has preguntado por qué Jesucristo no le encomendó a sus tíos, a sus tías, a sus demás hermanos esa encomienda. ¿Por qué a un discípulo? ¿Por qué al discípulo amado? La respuesta es porque sus hermanos y sus parientes no eran creyentes, no creían en Él. Así como María todavía tenía la duda, no creían en Él. Pero en este momento Jesucristo nos enseña algo, y una verdad muy grande, que las relaciones entre los creyentes, entre los hermanos, llega a ser mucho más fuerte que las relaciones consanguíneas. No sé si alguna vez te has dado cuenta de esto, de cómo te complaces en estar con tus hermanos espirituales. Y muchas de las veces estamos más a gusto con los hermanos espirituales que con los de la carne. No sé si te ha pasado a ti. Yo me gozo cuando estoy con mis hermanos. Cuando voy a la casa con mi familia inconversa, no tengo tema de qué platicar. Pero con los hermanos es de pasarnos 2-3 horas, ¿verdad? 2-3 horas y hasta casi toda la noche nos vamos.
aunque nada más vayan de visita por unos segundos. O sea, aquí el Señor estaba diciendo eso. La encomienda se la da un creyente, porque Él sabía lo que Él haría realmente, porque seguiría sus pisadas, sus huellas. Cristo le estaba dando la custodia a Juan de María, a su discípulo, aquel que creía en Él. Y esto nos enseña que aún Jesucristo, en este mismo Gólgota, en esta misma cruz, cumple lo que dice el mandamiento número 5, Éxodo 20:12, donde dice: honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Qué dice? Honrarás a tu padre y a tu madre. Y dice por ahí algo más, ¿no? Para que se alarguen los días en la tierra. Mis hermanos, Jesucristo, en el último aliento de su vida, en la misma muerte, Él estaba cumpliendo toda la ley. Nos enseña que Él estaba honrando a su madre, teniendo cuidado de ella. Esto nos pone contra pared a nosotros. ¿Y sabe por qué? ¿Cuántos somos hijos aquí? ¿Cuántos tienen todavía a sus padres? Algunos ya no los tendrán, pero los que los tienen, ¿cómo están honrando? ¿Cómo están cuidando de sus padres? ¿Están teniendo la atención? ¿Están obedeciendo a sus padres? ¿Están teniendo el cuidado y la misericordia de ellos? Mis hermanos, hoy como cristianos nosotros no podemos llamarnos cristianos y no visitar a nuestros padres. No podemos llamarnos cristianos si no tenemos el cuidado de nuestros padres. No podemos llamarnos cristianos porque Cristo tuvo cuidado de su madre. Mis hermanos, Él tuvo el cuidado. ¿Y tú qué estás haciendo con esta instrucción de Dios para ti? Jesucristo nos enseña esta verdad. Y todo aquel que preste de decirse hijo de Dios no puede dejar de atender y de entender este mensaje y estas palabras. Y sobre todo, el Señor Jesucristo nos habla a nosotros que somos hijos. Mis hermanos, en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo tuvo el cuidado de cada uno de aquellos que estaban a su alrededor. Nunca vio por sí mismo. Tuvo el cuidado aún de una gracia que se extendió tanto que nos alcanzó a nosotros. Una gracia la cual el día de hoy, por misericordia, por amor y por bondad de Él mismo, es que fuimos justificados. Así como fue justificado el ladrón a su derecha en la cruz del Calvario, así como aquellos que lo estaban matando que no sabían quién era, aquellos romanos, el Señor Jesucristo intercede por ellos y le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero también el Señor Jesucristo tuvo el cuidado de su propia familia, tanto que la custodia se le entrega del cuidado de su madre a su discípulo amado. Mis hermanos, hay grandes enseñanzas en las frases de Jesús. Hay enseñanzas tan profundas y tan tremendas que pensamos que solamente fueron unas frases que salieron de la boca de un moribundo. No, mis hermanos, hay enseñanza, y hay tanta enseñanza que no terminaríamos nunca de ver la enseñanza del Evangelio. El Evangelio jamás lo podremos entender a la perfección. Algún día podrás entender Apocalipsis y Génesis, te lo he dicho, y la Biblia, pero el Evangelio, estando en la presencia del Señor, seguiremos aprendiendo el por qué tuvo misericordia de nosotros. Y por qué aquellas palabras que dijo en la cruz del Calvario, iniciando con una oración, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, fue extendida hasta el día de hoy. Y seguirán esas palabras resonando en el universo, en el infinito. Mis hermanos, ¿qué has hecho tú con esa cruz del Calvario y con esas frases que el día de hoy estamos analizando y estudiando? ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿De la izquierda o de la derecha? Aquel que ha creído. Aquel ladrón no tuvo oportunidad de demostrar su fe ni de dar el fruto. Pero tú y yo tenemos la oportunidad el día de hoy de dar nuestro fruto para que podamos y puedan decir de nosotros: por los frutos os conoceréis. Oremos, mis hermanos, y demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde ya. Muchas gracias por la vida de mis hermanos que el día de hoy pudieron estar aquí reunidos.
pudieron abrir su corazón al mensaje, pudieron entender que en la cruz del Calvario no solamente estabas muriendo y pronunciando unas palabras, mi Señor, sino que nos estabas dejando grandes enseñanzas, enseñanzas que el día de hoy están reflejadas en toda tu palabra, en la Biblia, enseñanzas que tú abarcaste desde Génesis hasta Apocalipsis, enseñanzas en donde se abarca todo tu amor y toda tu misericordia para con nosotros. Hoy, Señor, queremos nosotros reflexionar nuestro caminar y nuestro andar. Y si alguno de los que está aquí presente no ha decidido voltear la mirada hacia ti, no ha decidido entregar su vida hacia ti, hoy es un buen momento para reconocer nuestra condición y la necesidad de un Salvador, porque todos somos pecadores. Hoy queremos entregar nuestra vida hacia ti y pedirte, mi Señor Jesús, que tú seas el que gobierne nuestra vida. Padre, ten y sigue teniendo misericordia de nosotros y que la gracia sobreabunde en la vida de mis hermanos. Muchas gracias, Señor, por el cuidado que has tenido de nosotros hasta el día de hoy. Bendice a mis hermanos, bendice el fruto de sus manos, bendice sus hogares, bendice a sus hijos, bendice su matrimonio y bendícelos, Señor, en todo este caminar tan arduo y tan difícil. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos el miércoles, el siguiente domingo. Bueno, seguiremos con las siguientes palabras de Jesús. La cuarta y la quinta. Que Dios les bendiga.